En esta ocasión vamos a hablar sobre la psicología social. ¿Qué te parece? Me interesa mucho ese tema. Me agrada, güey. Vamos a darle capito. Bien. Partamos por definir. ¿Qué es la psicología social para ti? Ahí va. Mira, la psicología social, voy a basarme de la definición de Gustav Allport. Bien, Allport la define como el estudio del cambio mental cuando es influido por las actitudes, conductas, pensamientos o emociones de otro o una masa, ¿no? Es este cambio que hay en el sujeto al verse influido por muchos o por uno más. De acuerdo. Para mí, en pocas palabras, en síntesis, sería la acción social aplicada desde la perspectiva de un ente individual que compete a toda una gama de estudio. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué te parece si vemos los alcances que tiene un psicólogo social? Sí. Y entiéndase por psicólogo social aquel psicólogo que es parte de este estudio que acabamos de mencionar. Perfectamente. ¿Ok? Hay nomás para matizar una cosita que no se me escape. El psicólogo social también, bueno, la psicología social también se define como hay quienes no les gusta esta palabra, pero este intersticio entre la sociología y la psicología. Es como punto de encuentro, sí, en el que los aportes de una aborda los aportes que la otra no alcanza a visualizar, porque por ejemplo la sociología se encarga de los comportamientos en masa y no tanto como de lo psicológico que subyace, ¿no? En exactamente, sí. Se encarga del estudio de determinadas relaciones interpersonales organizadas en cierta forma, con cierta tendencia, con cierta jerarquía y entre otros quehaceres. Sí, de hecho la forma de concebirla es demasiado vasta. Por ejemplo, podemos hablar de una psicología social sociológica o una psicología social psicológica. Perfectamente. Entonces, porque eso va a depender de un enfoque histórico, ¿no? Sí, porque sí. Desde, por ejemplo, los intelectuales que abordaron esta cuestión de lo social en Europa son los que le conocen como la psicología social, sociológica, que ahí es donde vienen de las escuelas sociológicas mayores aportes a la psicología social. La norteamericana es la que bien dijiste que es más la psicología social, porque al haber la Segunda Guerra Mundial fue donde muchos migraron a Norteamérica y donde empezaron a hacer sus ulteriores desarrollos en cuanto a experimentos. Sí, se vio esta necesidad de entender por qué la obediencia, por qué la influencia social, el racismo, también el tema de la mujer como parte importante en la sociedad. En la guerra se vio que necesitaba de la mujer para poder seguir dando este ritmo que tenían los soldados. Entonces la psicología social es naciente de todos estos fenómenos, como muchas otras ciencias que tuvieron su boom después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Hablemos de los alcances. Uno de los alcances que tiene la psicología social es la acción comunitaria. Entiéndese por acción comunitaria los problemas que tienen diferentes estructuras de la sociedad y ver cómo se puede intervenir. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, en ese sentido, yo pienso que esa psicología social liberadora, por llamarlo de algún modo, va más encaminada al bienestar social de aquellos estratos sociales más desfavorecidos. Claro, Martín Baró vio esta necesidad en Latinoamérica de poder hablar de una psicología de la liberación, que fue primeramente o fue pionero en los años 60 Estados Unidos y la llamó psicología comunitaria. Y psicología de la liberación es más orientada a esa psicología comunitaria, pero centrándose en Latinoamérica. Sin embargo, se perdió el rumbo porque se hicieron grandes aportes para definir los fenómenos de la psicología de la liberación, pero existió un estancamiento de los años 90 hasta la actualidad. Entonces creo que hay un gran vacío teórico latinoamericano desde esos años. Sí, concuerdo plenamente contigo, y algo que me gusta mucho es la propuesta de Martín Baró de hacer su psicología social aplicada a un contexto
reducido, no un contexto Claro. específico, porque él sostenía la idea de que llegar a aplicar la psicología social, o sea, toda la teoría y experimentos encontrados en otras regiones de psicología social o en otros autores que vienen de otros lados, dice, es que son contextos diferentes, entonces cada quien que se atañe a sus circunstancias. Eso me gusta mucho, pero yo creo que en psicología social, y desviando un poquito el tema, debería de haber como que algo más generalizado, algo como que fuera más de carácter universal, ¿no? Porque siento que hay, y de hecho hay cosas que cada sociedad comparte, a pesar de sus procesos históricos y sociales particulares. ¿Como cuál? ¿Pudieras darme un ejemplo? Por ejemplo, la religiosidad. La religiosidad, desde un punto de vista antropológico y sociológico, es una constante que emerge desde las tribus hasta civilizaciones más avanzadas. Como esta necesidad de entender algo superior a uno. Sí, y la llegada. Sí, exactamente. Esta como vista a la trascendencia, esta narrativa de mitos que en distintas civilizaciones se fue forjando. Otra cosa que pudiera haber es que todas las sociedades utilizan, es como si fuera una ley, ¿no? Utilizan una jerarquización para poderse organizar, distribuir los poderes. Es muy delicado porque universalizar Ajá. algún tipo de comportamiento de índole social tendría que ser, como precisa su nombre, universal. Tendría que aplicarse y replicarse a través de diferentes contextos a lo largo del tiempo. Y ver algo específico creo que sí es muy complicado, porque si hablamos de temas teológicos, pues están los pensamientos monoteístas, politeístas. Pero en esencia, ¿a qué están apuntando? A la trascendencia de algo que es superior al ser humano, ¿no? Comparten esa esencia. Pero Sí, la manera pero podemos llegar al absurdo que hablaba este autor, este filósofo. Karl Popper. No. El absurdo de Albert Camus. De Albert Camus, que mencionaba que el reflexionar en el inicio de la humanidad en busca de esa trascendencia, pues redunda en un absurdo. Al final de cuentas fue una idea que se fue desarrollando por una persona o por algún ente vivo que quiso tratar de entender sus circunstancias. Entonces, en ese sentido, sí se puede universalizar, pero creo que no se puede, como es algo tan abstracto, no se puede tener como un ente de estudio objetificable. O sea que tú le vas más por el lado de relativizar las cosas, ¿no? Sí. Ok, es que yo le apoyo más a la idea de que hay un núcleo que comparten todas las culturas, todas las civilizaciones, pero la manera o la narrativa que crean de esa como trascendencia del ser humano, de mitificar las cosas, de darle una explicación a los fenómenos a través de dioses o a través de seres mitológicos o seres sobrenaturales, es lo que va a cambiar. Como por ejemplo en los aztecas tú vas a encontrar politeísmo, ¿no? Vas a encontrar diferentes dioses, que el de la lluvia, el dios de la guerra, pero por ejemplo en la antigua Grecia ya vas a encontrar también dioses que por ejemplo endiosan fenómenos naturales iguales, como por ejemplo el dios de la lluvia o el dios de la guerra, por ejemplo en Roma o en la antigua Grecia, en aquellas civilizaciones. Pero lo que yo te digo, la idea en esencia es la misma, pero la manera en la que se comunica la idea es lo que va a cambiar. Entonces tendremos que hablar de ideas, no de cómo se posturas cuentan, deístas, más de cómo se cuentan esas ideas, como la transmisión de conocimiento a través de los años, o cómo. O sea, las civilizaciones se ha estudiado que todas comparten, por ejemplo, que tienen una organización jerárquica, ¿no? Eso es algo que como que todas tienen. Tú vas a una tribu de un lado del planeta y van a tener su forma de organizarse, ¿no? Vas a otra y van a tener su forma de organizarse, por ejemplo, o la familia, ¿no? En cada civilización, en cada punto donde exista como este sentido gregario, va a haber como que un núcleo así aislado, ¿no? Que sería la familia, que después va a comunicar con otras personas para poder sobrevivir. Eso, por ejemplo, es lo que yo veo como universal, ¿no? O por ejemplo, el caso que te estaba poniendo de la idea de algo superior al ser humano, o de acudir a dioses para explicar algunos fenómenos naturales, ¿no? Dígase que actualmente se sigue, esa creencia sigue vigente a través de, por ejemplo, el dios monoteísta abrahámico de ese tipo. Yo creo que el concepto de Dios en la actualidad está dejándose de lado, y creo que estamos endiosando, por decirlo en algún término vulgar,
a la ciencia y al dinero, al capital. Creo que son los nuevos dioses de la contemporaneidad. Sí. Se está dejando de lado ciertas tradiciones que en el ámbito de la psicología social son importantísimas. Entonces, pues sí, totalmente. Yo también estoy totalmente de acuerdo. O sea, ha desplazado el sentido de lo divino a través de aterrizarlo en lo material, en lo terrenal. Claro, y es parte del cientificismo. Exactamente. Si lo dice la ciencia es verdad, no me importa quién lo dijo, pero un científico famoso lo dijo, entonces tiene que ser verdad. Falacias como eso, por ejemplo, falacias de apelación a la autoridad. Sí, totalmente. Y de hecho, ahorita que estás hablando de eso, es curioso porque es como que yo tengo fe en que la ciencia en algún momento lo va a saber todo. O la tecnología va a poder ayudar a cualquier problema. Que eso viene de, perdón que te adelante. Pero eso viene de la herencia, de la ilustración, ¿no? Sí. De que se quita a Dios del eje central. Y se pone a la razón como un ente. Y al hombre. Como al hombre, como poseedor de la razón. Sí. Y eso fue una respuesta ante el estigma que le provocó a la humanidad el no saberse el centro del universo. Esa fue una estocada a la humanidad impresionante. Realmente no somos el centro del universo. No. Entonces, en ese sentido, sí hay mucho todavía que evolucionar en nuestra mentalidad colectiva, y es parte del rol del psicólogo social. Y tener esas acciones y decir, ok, la ciencia no lo es todo, somos personas, no somos máquinas, por lo tanto tenemos que actuar en pro y en beneficio de las necesidades que se tengan. Y de hecho, fíjate que de esas ideas que estás presentando se desprenden todavía otras ideas muy mecánicas del ser humano. Se vienen concepciones en el que solamente es materia, que come materia, y que todo lo que alguien quiere trascendental, como por ejemplo cuestionarte por qué estás aquí, por qué eres como eres, cuál es el sentido de la vida, son puras meras ilusiones que la materia activa que está en tu cerebro solamente está creando. Y pregúntale a cualquier persona que no tenga un sentido espiritual fuerte, ¿qué hay después de la vida? Si se lo ha preguntado, y te hacen esta analogía de que somos como una computadora, que dejamos de funcionar cuando la desconectan. Y que es absurdo que preguntes eso. Entonces no tiene sentido. Yo estoy aquí, en el aquí y en el ahora, y eso se vuelve algo tan banal, o sea, lo trascendental banal. No, tan presente que al final de cuentas no te permite disfrutar de las memorias del pasado y no te da esta ambición de cosas en el futuro. Es un presente tan rampante que la gente ya no se pone a reflexionar de cosas de trascendencia. Y en primera instancia, actualmente, por este positivismo que emergió a finales del siglo XIX, ¿no? Así de marcadamente, ¿no? Y sobre todo en la década de los años 30 con el positivismo lógico del ciclo de Viena, se cae en que la mente termina siendo un producto meramente epifenoménico. O sea, es un epifenómeno, como te dije, son ilusiones. Entonces todas estas narrativas que nos hacemos pues terminan siendo puras banalidades, terminan siendo puras cosas como sin sentido, que no abocan nada a lo que la ciencia te diría que es de sentido en la vida, ¿no? Que es preservar la vida, reproducirse y adaptarte al ambiente, ¿no? Como un sentido más evolucionista. También nos volvemos dependientes de los avances tecnológicos. Cada vez estamos más con esta gratificación instantánea que te otorga la tecnología. Sí, y entonces nos entregamos totalmente al placer. Y es uno de los retos más grandes que tiene el psicólogo social, el poder coadyuvar a estos fenómenos que están aconteciendo, que desencadenan patologías modernas, las ansiedades muy exacerbadas en la sociedad, la depresión, que es una gran pandemia que parece que está oculta y que muchos perciben y lo asocian, solo estoy triste, se me va a pasar, y se me va a pasar. Es cuestión de actitud. Y se vuelve cíclico. Entonces, y también está esa parte de la positividad tóxica, esta actitud de tienes que estar al 100 porque si no rindes, entonces no vas a ser útil para el mercado, no sirve. Y eres prescindible. Y ve esto, entonces ve nomás este contraste. En la antigua Grecia, en la educación se trataba de priorizar dependiendo de qué ciudad griega vayas, ¿no? O estudies,
Pero el ocio era como la mayor aspiración que se trataba de infundir en los seres humanos, ¿no? El ocio actualmente es como la peor virtud. Es como sí, la estás peor perdiendo el virtud. tiempo, Ajá, no eres útil, mejor sé proactivo, que es Sí. una palabra que todo el mundo se llena la boca diciéndolo. Sí. Y es un reto del psicólogo social y de todas las áreas sociales, dígase antropología, economía, política, derecho, sociología, etcétera. Pero ¿qué te parece si vamos cerrando Sí, vamos esta cerrando. ocasión? Sí. ¿Ustedes qué opinan? Pónganos en los comentarios si están de acuerdo con esto, si se lo habían planteado, si les hizo reflexionar lo que acabamos de decir. No sé, ¿quieres agregar algo? Yo, pues, como siempre, todo comentario es bien recibido, toda reflexión, todo aporte, pues va a abonar mucho a que este proyecto crezca, que al final de cuentas, repito, que pues es el divulgar información científica, la reflexión, y pues muchas gracias si llegaron hasta este punto. Luciano, nos vemos en una próxima entrega, ya no tengo guita, pero Nos vemos. nos vemos.